Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Mi nombre es Maggie Tapia y soy miembro de la Asociación Círculo de Derechos Humanos y en representación de dicha organización les extiendo un cordial saludo. En esta oportunidad, mi persona los acompañará en calidad de moderadora, por lo cual seré la encargada de dirigir la presente mesa de diálogo. Antes de comenzar, me gustaría comentarles algunas indicaciones a tener en cuenta durante el desarrollo de la mesa de diálogo. En La primer verdad lugar, no hace nada, ¿no? Con el celular. hay dos audios. A ver, ok. Bueno, antes de comenzar, le quiero dar algunas precisiones. Les comentamos que solicitamos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas durante la sesión para evitar las interrupciones. Y en caso de, y en caso desean realizar consultas, pueden colocarlas en el chat o en comentarios de la transmisión de Facebook y estas serán leídas a los y las ponentes en la ronda de preguntas. De igual manera, podrán solicitar el uso de la palabra levantando la mano y asimismo se les precisa que podrán registrar su asistencia mediante el formulario que se les enviará por el chat del Zoom. Sin más preámbulo, procedo a presentar a nuestros ponentes invitados para la presente mesa de diálogo que se titula Las implicancias de la modificación de la ley forestal y de la fauna silvestre. En esta ocasión, primero contamos con la presencia de la doctora Natalie Torres López, quien es abogada con un máster en medio ambiente de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente doctoranda. Obtuvo su título en la Universidad San Martín de Porres, posee estudios de posgrado en diversas áreas, incluyendo gerencia ambiental y desarrollo minero, relaciones comunitarias y responsabilidad socioambiental, realizados en instituciones de España, Colombia y Perú. Es docente en pre y posgrado y asimismo es abogada con un máster en medio ambiente de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, contamos con el doctor Carlos Quispe Dávila, quien es egresado de la maestría en antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la aprobación de una tesis en grado summa cum laude sobre derechos de los pueblos indígenas en situación de contacto inicial. Actualmente es especialista del programa Derechos de la Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, centrando su trabajo en los derechos colectivos de pueblos indígenas de las regiones de Loreto, Ucayali y Junín. Finalmente, contamos con la presencia de la doctora Iris Olivera Gómez, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con experiencia en el trabajo de organizaciones indígenas y comunidades nativas de la Amazonía, promoviendo sus derechos colectivos y la mejora de políticas públicas, aplicando los enfoques de la gobernanza, gestión forestal y sostenibilidad. Ahora bien, estimados participantes, habiendo culminado con la presentación de los ponentes, damos por inaugurada la presente mesa de diálogo y se le cede el uso de la palabra a la ponente Natalie Torres por el espacio de 20 minutos. Doctora Natalie. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar hoy día compartiendo conocimientos respecto a este tema tan relevante. Por favor, voy a pedir el apoyo de quienes están organizando, a quienes les he enviado mi PPT, si pudieran proyectarlo para poder empezar. Bueno, en principio me voy adelantando un poco antes de que proyecten. A ver. Están pidiéndome aquí admitir, estoy admitiendo a la sala. Muchas gracias, muy amables. Bueno, tenemos un índice. Tenemos un índice, como toda presentación, debo ser muy breve porque creo que todos vamos a hablar de lo mismo en sí y pues seguramente vamos a dar algunas acotaciones distintas. Y dentro de este ámbito del índice que a mí me toca exponer, pues tenemos algunas razones supuestas de la modificación de la ley. ¿Y por qué digo supuestas? Porque en principio voy a entrar indicando que, bueno, aquí detrás de esta modificación normativa hay intereses que todavía no se transparentan de manera abierta, ¿no? A toda la comunidad en sí, ¿no? Y vamos a ver por qué motivos se genera, pues, ¿no? O se podrían generar estos intereses que están detrás de la modificación de esta ley. Aspectos actuales y su importancia. Impacto negativo, yo viendo y analizando y escuchando también a diferentes ponentes como los que están hoy día, que seguramente también están especializados en temas ambientales,
y bueno, están aperturándose a poder dar opinión sobre esta modificación, tengo que entender en primera instancia que hay un impacto totalmente negativo, ¿no? Hay un impacto negativo, hay retrocesos, hay riesgos, hay consecuencias y bueno, hay opiniones también como la de nosotros, de otros especialistas que ya han expuesto su posición respecto a esta modificación, por lo cual se está pidiendo hoy en día que se declare inconstitucional y que se declaren también ciertas medidas administrativas que vayan en la línea, pues, de hacer que no surta efectos. Ahora bien, quiero acotar algo muy específico de mi experiencia. Yo últimamente, hace un poco más de un año, trabajo mucho en la selva, en la Amazonía de nuestro querido Perú. Trabajo mucho en la parte de la zona de Loreto, en la parte de Pucallpa, y ahora prontamente el domingo estoy yendo a Amazonas. Como sabemos, hay diferentes tipos de proyectos en esas zonas. Hay algunos proyectos denominados proyectos de bonos de carbono, de captación de carbono. Y pues en la parte social es donde yo trabajo con las diversas comunidades. Entonces, ¿por qué yo en primera instancia les pongo un índice indicando ya mi posición? Que seguramente después de la exposición de los otros ponentes podremos concordar o no, pero estamos aquí justamente para que cada uno pueda exponer las razones. En principio porque ciertamente he tenido cierta literatura sobre el tema, pero también in situ, hoy en día estoy viendo realmente, palpando, cuáles son las consecuencias de este tipo de eh, acceso o liberalidad que se le ha otorgado a, por ejemplo, los que se dedican a la tala ilegal y a otras actividades ilícitas que sabemos que hay lastimosamente en la selva, a poder invadir, ¿no? Terrenos comunales. Lo sé de primera mano de un líder muy conocido allá en Loreto, que es Elías Curitiba. Entonces, ciertamente para mí, desde ya, este cambio de modificación normativa, esa modificación normativa en sí ha traído consigo ya consecuencias palpables que las estoy viendo definitivamente con la población que yo pues tengo la suerte de trabajar hoy en día en los aspectos sociales y ambientales que también les aquejan mucho en nuestra Amazonía. Seguimos, por favor. Seguimos. El siguiente PPT. Bueno, hay una data específica, ¿no? Actualmente existe en nuestro país la deforestación eh, que va aproximadamente al 10% de lo que es la pérdida, ¿no? De bosque en nuestra Amazonía. Es una deforestación totalmente significativa, de 8 a 10 millones de hectáreas de bosque se pierden. Y el Perú es el segundo país con bosques amazónicos en el mundo después de Brasil. Entonces, somos un país y ya muchos especialistas lo han dicho, ciertamente muy vulnerables por eso a los impactos del cambio climático y demás problemáticas ambientales que se vienen cada vez dinamizando. Seguimos, por favor. Seguimos. Bueno, luego de ello, algunas noticias y pronunciamientos, ¿no? Noticias en las cuales, pues, hemos visto la posición de diferentes especialistas, el rechazo a esta modificación que nos dice que legaliza la deforestación y vulnera derechos de los pueblos indígenas, vulnera derechos de los defensores ambientales y lastimosamente seguimos hoy en día con una problemática que va alineada al cuidado que las comunidades quieren otorgarle, los líderes indígenas quieren otorgarle a sus territorios, a la naturaleza en sí, con este tipo de proyectos, por ejemplo, que yo tengo la suerte de trabajar, pero a las actividades que a su vez están dentro de la zona, que ya tienen una temporalidad bastante importante y que, bueno, tal parece que con esta ley, esta modificación de ley, pues quieren, ¿no? Ciertamente legalizarse, ¿no? La tala ilegal, algunas actividades que no realizan en el marco legal, por ejemplo, las empresas de palma aceitera y demás, ¿no? Entonces, algunos especialistas nos hablan de la legalización de la deforestación mediante esta modificación. Seguimos, por favor. Por cierto, es muy importante saber qué partidos son los que están detrás de este impulso.
porque al principio empecé con mi apreciación, ¿no? Tal cual, de que hay intereses que no se están transparentando, que la comunidad no está viendo específicamente o identificando cuáles son, pero de que existen y no son muy positivos, es así, ¿no? Entonces es muy importante saber qué partidos están atrás de de esta modificación, que es en este caso Perú Libre y Alianza por el Progreso, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros identificar quiénes están detrás de esto. Entonces, había una modificación en específico del artículo 29 y el artículo 33. En el artículo 29 se dice, la modificación de la ley ha transferido la responsabilidad de la asignación de los bosques de producción permanente del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Bueno, aquí hay un tema competencial bastante también complejo, ¿no? Todos podríamos pensar que Serfor, por ejemplo, a nivel de competencias, depende del MINAM. Lo podríamos pensar si no estamos dentro del marco habitual de desarrollo en la temática ambiental. Pero no, ciertamente depende del MIDAGRI, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y no del ente rector, que es el MINAM. Entonces, desde ahí han venido siempre una serie de pugnas competenciales que hoy en día ya quieren sacar de lado al ente rector, que es el MINAM, cuando es quien, a nivel de las COP y todo lo que hemos visto que recién se ha generado, como la última COP en Dubái, que fue en noviembre, se tienen, ¿no?, de los compromisos ambientales que el Perú asume como un país parte. Entonces, sacamos al ente rector de lado respecto a esto, a este ámbito de modificación, y ponemos pues al Midagri, que en sí debe incentivar pues la agricultura, ¿no? En este caso debe de tener un poco más la proyección de incentivar la agricultura sostenible, y pues es un poco como que el ente que va a impulsar, ¿no?, o el sector que va a impulsar, a su vez tendría mayores competencias en este caso, y pues no se vería pues un ámbito que no sea alineado a que a su vez es juez y parte, ¿no? El artículo 33 establece ahora que la aprobación de la zonificación forestal debe, debe realizarla, ¿no?, el Ministerio de Desarrollo Agrario, basándose en el expediente técnico elaborado por el gobierno regional y con la opinión previa del Ministerio del Ambiente a propuesta de Serfor. Bueno, esas son las modificaciones que se han generado. Seguimos, por favor. Y definitivamente el ámbito de la zonificación también es otro de los puntos importantes, ¿no? Tener en claro que esta zonificación definitivamente debemos de tenerla dentro del marco para poder así ver qué tipo de actividades son las que van de acorde a la zonificación, y ciertamente es lo que se está queriendo cambiar o deliberadamente aperturar a que puedan legalizarse otro tipo de actividades. De acuerdo a la norma publicada, se suspenderá la exigencia de zonificación forestal en la emisión de títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre. Luego tenemos que el gobierno deberá demostrar a Serfor los avances de implementación de la guía metodológica de zonificación forestal. Durante ese periodo de forestación nos otorgarán títulos habilitantes. Supuestamente este era un remedio, entre comillas, para lo que hoy en día tienen como una realidad, ¿no? Los agricultores que poco a poco van deforestando sin ningún permiso y generando actividad. Entonces, estar dentro de este ámbito de supuesta ilegalidad ha tenido como sustento la brillante idea de algunos congresistas de generar esta modificación sin darse cuenta que hay una relevancia respecto a la zonificación y respecto a los usos de la tierra, ¿no?, que debe de ser determinada y categorizada. Seguimos, por favor. Tenemos aquí rápidamente razones supuestas. Yo le digo razones supuestas porque ciertamente pues hay intereses detrás de todo, ¿no? La modificación de la ley forestal se inició con el objetivo de promover el desarrollo a través del fomento de la zonificación forestal en diferentes regiones del país. Según la legislación actual, la aprobación de la zonificación forestal es responsabilidad del Ministerio del Ambiente. Bajo estos cambios propuestos, el MIDAGRI será la autoridad competente de verificar estas divisiones forestales.
y se incluye una disposición complementaria y adicional para la modificación de este régimen actual de clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor, ¿no? Así como las normas que permiten el cambio de uso de suelo. Entonces, definitivamente esto también va enmarcado dentro del ámbito del ordenamiento territorial tan importante para poder ver o hacerle frente, ¿no? A una gestión ambiental que sea pertinente y que vaya alineada a una gobernanza ambiental que se dé en todos los niveles, pero que sea una gobernanza ambiental efectiva también. Seguimos, por favor. Y bueno, veamos un antes a las modificaciones. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es es la 29763, porque se han modificado solamente 2 artículos, define los usos de las tierras forestales, ¿no? Establecer la obtención de un título de propiedad, solicitar una autorización que determine el uso de cada espacio de terreno, por ejemplo, las zonas habilitadas para la agricultura, las zonas forestales, las zonas de protección. Y en la actualidad solo es posible obtener una titulación si se conoce este uso mayor del suelo, ¿no? Por lo que existen normas que regulan esta posibilidad de cambiarlo. Seguimos, por favor. Ahora veamos los impactos negativos, ¿no? Los que han sido más resaltantes dentro de todas las opiniones y aparte dentro de todo el análisis que en sí enmarca lo que se plasma en la realidad y lo que normativamente se ha visto con estas 2 modificaciones. Perjudica a la Amazonía peruana al talar millones de hectáreas de bosques para ampliaciones de tierras agrícolas. Midagri carece de una visión integral que considere la biodiversidad y los ecosistemas, porque la biodiversidad y los ecosistemas deben de estar dentro del ámbito competencial y están dentro de la proyección que se tiene a través del MINAM con los diferentes 9 entes adscritos al ente rector que es el MINAM. Otorga títulos de propiedad sin evaluación o estudio previo. Es una puerta abierta a la expansión de la agricultura sobre el bosque. Entonces, definitivamente el ámbito técnico ha sido desplazado totalmente en esta proyección que han querido ¿no? Tener mediante esta modificación. Seguimos, por favor. Retrocesos innegables al aprobar cambios de la Ley Forestal y Fauna Silvestre, donde se transfiere la responsabilidad del MINAM, suscita la preocupación sobre la priorización del desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales. Ahora, si hemos cambiado este ámbito que va dentro de lo que es el impulso que debemos darle al desarrollo sostenible, que está establecido también en nuestra Ley General del Ambiente, estamos pues afectando no solamente esta ley, no solamente lo contemplado dentro del ámbito de los usos y la zonificación, sino también en sí estamos afectando la institucionalidad como tal ambiental y la política ambiental, ¿no? Que enmarca esta gestión. Ahora, también es importante saber que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre ha sido la única sometida a consulta después de lo que conocíamos como el baguazo, ¿no? Después del baguazo, esta ley ha sido la que se ha sometido a consulta y pues hoy en día estas modificaciones no han corrido la misma suerte. No han sido sometidas a consulta, han sido prácticamente puestas sobre la mesa después de casi 2 años de varios intentos y por insistencia, ciertamente, entonces definitivamente hay intereses ocultos de grandes empresas que se están beneficiando ya con esto. No otorga la debida importancia a variables técnicas y principios de sostenibilidad, elementos esenciales de la gestión de recursos forestales y de la prevención de tal ilegal. Luego, pues, ciertamente las organizaciones indígenas expresaron su oposición a estas modificaciones, ¿no? La superposición y el control de esos territorios en la Amazonía es todo un reto. Y la preocupación de varios países debido a los posibles impactos sobre la biodiversidad y los compromisos internacionales que tenemos, ¿no? Los datos muestran una deforestación significativa que fue mucho mayor desde la pandemia, en realidad, pero significativa en el 2022 y una pérdida potencial de 24 millones de hectáreas de bosque de acá al 2025, lo que pone
de relieve la necesidad de preservación, ¿no? Ahora, tenemos impactos directos al derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación también, ¿no? Porque las poblaciones indígenas no se sienten escuchadas. Definitivamente parece que el Congreso legisla teniendo una mirada de vulneración y violencia a los derechos que todos tenemos como peruanos y que no deben de tener un marco de discriminación respecto a las poblaciones indígenas que tanto han aportado con sus conocimientos ancestrales y que sin embargo no son consideradas para este tipo de normas que directamente las afectan a ellas, ¿no? Que están luchando por preservar sus mayores recursos, están luchando por tener sus territorios dentro de un marco que no afecten las actividades ilegales que se desarrollan ahí, como también vamos a decir el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, que son actividades que mueven muchísimo dinero, pero que también atentan contra la vida de ellos, ¿no? De los que protegen este tipo de recursos que son parte de ellos mismos, de su vida, de su ecosistema, de su calidad y desarrollo, ¿no? Seguimos, por favor. Riesgos, bueno, aquí está, pues, ¿no? Lo que ya un poquito les había detallado, busca restringir la importación de materias primas agrícolas provenientes de las áreas deforestadas a partir del 2020, ¿no? Supuestamente, esta modificación que contradice a todos los acuerdos y regulaciones internacionales, como el próximo Reglamento Europeo de Deforestación Cero, se ha dado justamente porque los países de Europa ya no van a querer tener productos que vengan de todo un ámbito de ilegalidad y deforestación, ¿no? De tierras deforestadas. Entonces, esta es la grandiosa solución que han dado nuestros congresistas para generar, digamos, para regularizar una problemática, ¿no? Que al fin y al cabo está generando mayores problemas todavía. Seguimos, por favor. Y la falta de consulta y ratificación es ya tremenda, ¿no? Las consecuencias, la modificación de la Ley Forestal y Fauna Silvestre en el Perú podría violar los derechos humanos. De hecho, estamos en un curso que tiene que ver con, en esencia, los derechos humanos y la protección de los mismos, ¿no? Que son constitucionales también. Y al incumplir esas obligaciones ambientales estamos yendo contra ello, lo que podría acarrear una responsabilidad internacional como Estado peruano. Además, los principios de progresividad y no regresividad en la protección de los derechos humanos, ¿no? En concreto, el derecho a un medio ambiente sano. Tenemos el artículo 2, inciso 22, en nuestra Constitución, que parece que no lo han leído bien nuestros legisladores y pues están atentando contra ello con esta modificación. La violación de este derecho mediante la promoción y deforestación ilegal en la Amazonía, ¿no? Conducirá a la pérdida de biodiversidad, emisiones de carbono y daños a la salud humana. Ahora mismo estamos viendo todo el cambio a nivel del clima que estamos sufriendo, ¿no? En esta temporada, que no es habitual, pero sin embargo son efectos, ¿no? Del cambio climático también, todas estas alteraciones y este dinamismo. El Perú está obligado a defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas en virtud del convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia, ¿no? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La ley propuesta también viola estas obligaciones medioambientales internacionales y debilita la gestión forestal y la protección a la biodiversidad. Seguimos, por favor. Bueno, opiniones de algunos especialistas ya más específicas, hablando del doctor Ipensa, especialista en derecho ambiental, que cuestiona esta decisión porque confía en el proceso de zonificación forestal, porque le confían este proceso al Midagri en lugar del MINAN, dado que el enfoque del Midagri tiene pues el hecho de incentivar a las actividades agrícolas. Y según el economista también Alberto González Zúñiga, la zonificación forestal es una herramienta crucial para determinar las actividades permitidas relacionadas con la producción de madera y otras actividades forestales. Seguimos. Y bueno, por mi parte, aparte de los apuntes que tengo en esta fase de todas las intervenciones, eso sería lo que podría compartirles respecto a este análisis y quedo atenta a las siguientes fases de toda esta exposición. Gracias.
Muchas gracias por su intervención, estimada doctora Natalie Torres. Ahora le cedo el pase a la ponente Iris Olivera, quien, aunque lamentablemente no pudo conectarse, nos ha enviado una grabación de su ponencia que procederemos a proyectar por el espacio de 20 minutos. Un momento. Buenas tardes a todos y a todas quienes participan en el Círculo de Derechos Humanos a este curso virtual. Mi nombre es Iris Olivera, soy parte de la institución Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAC. Ahora vamos a presentarles, ¿no? Y abordar sobre las implicancias de la Ley 31973, que a su vez modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Para esta presentación vamos a hacerlo en 3 partes, nos han dado 20 minutos, así que vamos a tratar de hacerlo más cortos y concisos. El primer bloque va a ser explicarles sobre los antecedentes normativos, cómo está la estructura normativa vinculada a la gestión de los recursos naturales. El segundo bloque está vinculado ya a la afectación hacia los pueblos indígenas, ¿no? Y a su vez también cómo ha sido aprobada esta norma, ¿no? Desde el legislativo del Congreso, ¿no? Entonces vamos a abordar este primer bloque sobre cómo está constituida desde la normativa, la gestión y de los recursos naturales, ¿no? Bueno, rápidamente, para eso vamos a tener unas cuantas láminas. La Constitución Política del Perú establece en el artículo 66 que los renovables y no renovables son patrimonio de la nación, ¿no? Y por lo tanto el Estado es soberano en su aprovechamiento. Esto nos da una pauta, ¿no? Acerca de la gestión de los recursos naturales en general, ¿no? Y ahora vamos a hablar por bosques específicamente, pero esta gestión es del patrimonio de la nación, es decir, de todos los peruanos y peruanas. Ojo, pero ahí hay una implicancia jurídica sobre la no titularidad en lo que es, en este caso, el recurso forestal, ¿no? Vamos a seguir avanzando, además de la Constitución Política, también sigue la misma línea de la Constitución Política. Vamos a explicar estos términos que hace un momento hemos visto, ¿no? Ya hemos visto la Constitución, la Ley Orgánica de los Recursos Naturales y además cómo se identifica esta capacidad y uso de las tierras, el suelo, ¿no?
Para eso tenemos este reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. Esta es una herramienta técnica, ¿no?, que utiliza el Estado para identificar la capacidad y el potencial de la tierra con diferentes características, ¿no? En este reglamento explica también el desarrollo técnico, ha sido actualizado, ¿no?, hace el 2022 este reglamento, y acá he utilizado una gráfica con figuras muy básicas para poder explicarlo. De hecho es un tema más complicado, pero la distribución de la capacidad de uso de la tierra, uso mayor de la tierra a nivel nacional, se ha clasificado en estos bloques, ¿no? Aquellas mencionadas tierras aptas para, ¿no?, aquellas para producción forestal, y justo van a ver este término F, ¿no?, se dedica o está abocado a las tierras donde hay bosques, ¿no?, incluso donde no haya bosques, pero que su capacidad y su potencial está orientado para bosque, ¿no?, en esta línea producción forestal. También la otra categoría, ¿no?, aptas para protección. Estas son áreas que necesitan ser resguardadas, por ejemplo, en las cabeceras de cuenca, ¿no?, y son designadas con con este símbolo X, ¿no? Los especialistas en suelos hacen un análisis técnico, también, como digo, con diferentes características, y hacen esta clasificación de la tierra, ¿no?, y del suelo. Las F aptas para uso forestal, las de protección con X, ¿no? Y también hay otras categorías, ¿no?, 3 grupos de categorías, aquellas que son para cultivos en limpio, cultivos permanentes y para pastos. En el caso de cultivos en limpio, también le dan esta asignatura, la A, para los cultivos permanentes, ¿no?, C, y para pastos, P, ¿no? Entonces, vamos a referir esto, como digo, tiene un desarrollo más amplio, pero es básicamente ello. Entonces, mirando las gráficas, las F mencionamos aquellas que tengan vuelo forestal, o incluso las que no tengan un vuelo forestal, es decir, las que ya no hay la cobertura boscosa en la superficie, pero la aptitud y la capacidad de la tierra es para bosques, ¿no? Estas están con estas categorías F, X en el caso de protección. Aquellas para que sean cultivo en limpio, vemos esta línea acá, ¿no?, para agricultura básicamente, o cultivos permanentes o pastos. En esta área, estas son las clasificadas para nuestras categorías A, C y B. Ojo que hay que notar que en estas áreas puede ser que haya bosque o que haya árboles, ¿no?, un vuelo forestal, pero que su capacidad y su uso, ¿no?, sea uso mayor, sea para estas características, ¿no?, para realizar en esas áreas un cultivo en limpio, cultivos permanentes o para pastos, ¿no? Entonces, identificamos estas diferencias, ¿no? Bosques aún no haya un vuelo forestal, pero su capacidad es para ello, y para cultivos limpios, permanentes y pastos, así haya bosques, pero su capacidad y su potencial esté diseñado para ello. ¿Qué herramienta técnica nos da esa clasificación? Bueno, este reglamento que tiene este nombre, ¿no? Clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. Ahora, teniendo en cuenta estos aspectos, vamos a explicar qué es lo que dice la ley forestal, ¿no? Ojo que en algunos artículos no se ha modificado. ¿Qué es lo que dice la ley forestal sobre esto, la gestión de los recursos forestales? Y acá hay 2 artículos a tomar en cuenta para ello. El artículo 37 de la ley forestal nos da una cuestión de principio que ya recoge desde la Constitución y la Ley Orgánica de los Recursos Naturales. Es la prohibición del cambio de uso actual de la tierra, de capacidad de uso mayor forestal, ¿no?, y de protección. Entonces, menciona en su desagregado que las tierras con capacidad de uso forestal o con protección, con o sin cobertura, como les mencionaba, ¿no? Así con el vuelo forestal, el bosque, ¿no?, sobre la superficie, se prohíbe el cambio de uso actual a fines agropecuarios. Entonces hay una prohibición estricta en el artículo 37. Además, se prohíbe también el otorgamiento de títulos de propiedad, certificados y constancias de posesión en tierras de dominio público, ¿no?, aquellas que no han sido adjudicadas, ¿no?, o de algún tipo de concesión, ¿no?, que con capacidad de uso mayor forestal o de protección. Entonces, la regla en la ley forestal es: no se otorgan títulos de propiedad, se prohíbe el cambio de uso, o sea, la deforestación por el cambio de uso, ¿no?, en tierras donde su capacidad y su uso mayor sea para estos fines para aptitud forestal o de protección, ¿no? Entonces hay una prohibición expresa en la ley. Y la excepción, la única excepción que existía en la ley forestal está prevista en el artículo 38, que vamos a leer ahora, es acerca del uso de la tierra de capacidad de uso mayor para cultivos
en limpio o cultivos permanentes con cobertura forestal actual, ¿no? Acá se refiere, ¿no? Cuando exista cobertura boscosa en tierras, ¿no? Clasificadas para capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes, tienen que, según este reglamento que ya les hemos mencionado de clasificación de tierra, tiene que tener una autorización, ¿no? Entonces tiene que solicitar ante el CERFOR, puede autorizar el cambio de uso actual para fines agropecuarios, cumpliendo una serie de requisitos, ¿no? Entonces, esas dos características, recordemos la regla principal, la prohibición, ¿no? del cambio de uso de la tierra, la prohibición de otorgamiento de títulos de propiedad sobre áreas con capacidad de uso mayor forestales o de protección, y en los casos donde haya el vuelo forestal, ahí tiene que aplicar, y esta tenga capacidad de uso mayor para cultivos permanentes, cultivo en limpio, tiene que haber una autorización siguiendo unos requisitos, ¿no? Esa es la única excepción. Veámoslo esto en gráficas otra vez, ¿no? ¿Qué implica esto en las gráficas? Bueno, según este reglamento nos mencionan que en el artículo 37, en estas áreas que identificamos con bosque o donde no haya ya árboles sin cobertura, pero su capacidad y su uso mayor sea para bosques, aquí no se titula, como ya mencionamos, y está prohibida la cambio de uso del suelo, es decir, la deforestación en estas áreas. En aquellas áreas donde su capacidad y uso mayor no sean o están como dedicadas, orientadas para cultivos en limpio o permanente o pastos, aquí sí se puede titular. Y ojo, en los casos donde haya bosques, un vuelo forestal, tienes que hacer un procedimiento y tienes que cumplir ciertos requisitos para hacer el desbosque, ¿no? El cambio de uso de la tierra primero establecido. Y esta es la excepción en el artículo 38. Entonces vemos esas dos diferencias. Ahora sí, pasemos a ver qué la modificación de la ley forestal, esta ley 31973, ¿no? Hay tres cambios, pero el que más ha sido observado es esta disposición que no existía en la ley, es nueva, disposición complementaria final sobre clasificación de tierras y reglas sobre cambio de uso para actividades agropecuarias existentes. Dicen los predios que cuentan con títulos de propiedad o constancias de posesión, ¿no? emitidas por la autoridad, ¿no? con anterioridad a la vigencia de esta norma, que se encuentran dentro de los alcances de la ley 31145, y esta es la ley de saneamiento físico legal, esa es una norma relacionada al saneamiento físico legal, su titulación de predios individuales, ¿no? que no contengan masa boscosa y que desarrollen actividad agropecuaria. Son considerados de manera excepcional como áreas, y acá está subrayado en rojo, áreas de exclusión para fines agropecuarios. Y por tanto, hay dos consecuencias en estas áreas, ¿no? Están exceptuadas realizar su clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, y además están exceptuadas el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 38 de la ley forestal, ¿no? Y acá ya hace un desagregado. ¿Qué implica eso? Otra vez vamos a las gráficas para poder entender qué cosa implica, cuáles son los impactos de este cambio de la ley, la ley que modifica la ley forestal, ¿no? Entonces, otra vez en nuestra gráfica mencionamos, ¿no? Aquellas áreas, menciona esta disposición nueva, donde exista actividades agropecuarias, ¿no? Donde no exista cobertura, pero exista actividades agropecuarias, ¿no? Mencionan que no es necesario, hay dos consecuencias, ¿no? Dice, basta con identificar que hay actividades agropecuarias, no se va a utilizar ni aplicar esta herramienta técnica que es la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, pues está tachado, no se va a aplicar, menciona. Y además, aquellas que se encuentran en estos procesos de formalización, saneamiento físico legal, o sea, con la expectativa de incluso llegar a tener un título de propiedad, aquellas que tengan constancia de posesión. Además, dicen, la segunda consecuencia es que no necesitan cumplir con las reglas del cambio de uso que está establecida en el artículo 38. Pero para fines prácticos, ¿qué cosa quiere decir? Bueno, aquellos que se hayan instalado, por ejemplo, haciendo actividades agropecuarias, puede ser en estas áreas que estaban dedicadas y destinadas para cultivo en limpio y permanente, pero ¿qué pasa si han sido instaladas estas actividades agropecuarias en áreas deforestadas y que su capacidad de uso mayor sea de producción forestal o de protección? Aquellas actividades que se han instalado en estas áreas automáticamente se van a llamar áreas de exclusión agropecuaria y van a ser exoneradas de aplicar esta herramienta técnica. Con ello mencionamos que estaríamos limitando la capacidad estatal, ¿no?, de utilizar esta herramienta técnica para identificar cómo sabemos si el área donde se han instalado para hacer actividades agropecuarias es realmente
ha sido dedicado, destinado, tiene la capacidad y el uso mayor para ser forestal. ¿Qué herramienta utilizamos? Porque la norma ya te restringe el uso de esa herramienta para el Estado. Entonces, estaríamos con una ocupación desordenada en el territorio porque no es posible identificar en qué áreas estarían asentadas, ¿no? Y además, otro riesgo es que si bien la norma ya prohíbe el otorgamiento de títulos de propiedad sobre áreas que tengan capacidad forestal, incluso hayan sido sin masa boscosa, la expectativa, el riesgo es que soliciten titulación en estas áreas. ¿Por qué? Porque otra vez, como no se aplica o se estaría limitando la capacidad del Estado de aplicar esta herramienta técnica, esta clasificación de tierras, ¿cómo podrían diferenciar o discernir o identificar que están asentadas en estas áreas, ¿no? Y así tener este filtro y para cumplir lo que indica la ley forestal, y ojo, no solamente la ley forestal, sino las dos normas anteriores, incluso con rango constitucional. Ese es el primer aspecto, cambio a profundidad, que, ojo, no estaba establecido en la ley forestal. La ley forestal mantiene un principio, ¿no?, de resguardo de los bosques, el mantenimiento de los bosques, porque es propiedad de la nación, que estas áreas no se titulan, pero con esto se abriría esta puerta. Y la otra consecuencia es con relación a estos requisitos, ¿no? Para áreas donde sí han tenido capacidad de uso mayor para cultivos en limpios, permanentes o pastos, que estas están exoneradas de cumplir estos requisitos del cambio de uso, pero también son parte de requisitos del proceso de gestión ambiental, que cualquier actividad o emprendimiento agropecuario, agroindustrial, económico, tiene y debe desarrollar, ¿no? Esa es la otra consecuencia operativa que está también trayendo en la norma. Habiéndolo visto ya en las gráficas, ya explicamos con más detalle o podemos entender cuáles son estos cambios traídos en el forestal. Mencionamos han sido 3, ¿no? Nosotros hemos explicado el tercero porque este es el más complejo. El primero de ellos ha sido la limitación de la participación del Ministerio del Ambiente en la zonificación forestal. En los primeros artículos mencionan que antes ellos tenían una opinión técnica previa vinculante, ahora solamente participarían como una opinión técnica, nada más, es decir, pues se reduce su nivel de intervención, y en la línea de zonificación forestal. ¿Qué cosa es zonificación forestal? Otra vez es una herramienta, un instrumento técnico del Estado que ayuda a identificar dónde están las áreas, ya no el potencial ni la capacidad, sino dónde están asentadas las áreas sobre bosques de producción permanente, que es una categoría o clasificación forestal. ¿Dónde están las áreas protegidas? ¿Dónde están las comunidades? ¿Dónde están las áreas libres para el otorgamiento de derechos? Esto se llama zonificación forestal regulada por la ley, ¿no? En estos casos, en ese proceso estarían limitando la participación del Ministerio del Ambiente, como mencionamos, pues solamente una opinión previa. Además, esta norma suspende la zonificación forestal hasta por 3 años, ¿no? Cuando, contrariamente al título que menciona que va a promover la zonificación forestal, en su contenido la suspende, ¿no? Entonces, esta es contradictoria en esta línea. Y el tercer cambio, que es nuevo, como mencionamos, no estaba introducido en la ley forestal, aborda sobre la creación de esta figura de áreas de exclusión para fines agropecuarios, ¿no? Que basta con estar ya asentado, realizando actividades agropecuarias, y no se aplicarían estas herramientas técnicas que mencionamos, ¿no? Ya la clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, entonces limitando la capacidad estatal, y de otro lado, exonerando de este instrumento de los requisitos del cambio de uso para áreas que deberían corresponderles, ¿no? Necesariamente, pero estarían exoneradas en esa línea de sus procedimientos de gestión ambiental. Es por ello que se menciona que con esta norma se estaría legalizando la deforestación, ¿no? Porque si ya estamos quitando esta herramienta técnica, se estaría incluso accediendo a los títulos de propiedad, ¿no? Para esta misma, estaremos legalizando la deforestación que haya habido, comprometiendo también el patrimonio forestal, ¿no? En la línea de propiedad privada, ¿no? Además, debilitando el proceso de certificación ambiental del sector agrario, como lo hemos mencionado, ¿no? Con esto debilitamos la institucionalidad ambiental y forestal. Y de otro lado, este desarrollo, más allá de ser una solución, estaríamos también empeorando y agudizando otros problemas colaterales, por ejemplo, promoviendo la ocupación desordenada del territorio, ¿no? Sin criterios técnicos, ¿no? Sobre la capacidad y uso de la tierra, como lo hemos mencionado, afectando los bosques, que incluso puedan convertirse en inversiones ineficientes, ¿no? Que alteren y empobrecen los ecosistemas amazónicos. ¿Por qué? Porque hay una razón de ser esta clasificación de tierras en áreas donde están dedicadas para el potencial forestal y protección,
Si se convierten a áreas agropecuarias, en realidad estas son áreas muy empobrecidas, que después de ciertos años van a necesitar expandirse a otras áreas porque no son productivas. Es por ello que hay una razón técnica detrás, ¿no? Recordemos que el mayor pico de deforestación que tenemos en el Perú, pues, bueno, por esto, pero por el cambio de uso de la tierra, y es por agricultura migratoria, ¿no? Que si está sentada sobre áreas que han sido para capacidad potencial de bosques, estas no son productivas en largo plazo, no son sostenibles y son empobrecidas o son degradadas. Entonces, vamos a tener este círculo vicioso y esta norma estaría profundizando incluso esta situación. Además, agudizando la línea de tráfico de tierras en lo que es la línea de delitos ambientales, así como la superposición de tierras con comunidades nativas en procesos de titulación, ¿no? Que vulneran el derecho al territorio a las mismas, ¿no? Y pasando ya al segundo y tercer bloque, ya explicamos cómo ha sido el proceso de gestación y desarrollo de esta norma, habiendo explicado lo más sencillo y básico cuáles han sido los cambios de fondo a nivel normativo. Es que esta norma no es reciente, la intención de la modificación de la ley forestal ha sido ya hace unos años atrás, ¿no? Esa es una línea de tiempo desde 2021, donde incluso habiendo sido aprobada en un primer momento por el Congreso, fue observada por el Ejecutivo, en su momento los encargados del Ejecutivo, fue regresada al Congreso, en el Congreso de la República fue también archivada, es decir, fue rechazada la norma en su modificación, pero presentaron reconsideraciones, ¿no? Y estas reconsideraciones en marzo del año pasado, ¿no? Fueron recién revisadas después de varios meses, en noviembre de 2023 hasta diciembre, ¿no? En diciembre específicamente, donde finalmente se aprueba la norma, ¿no? En un debate muy corto, ¿no? Sin tomar en cuenta esos insumos técnicos de observación de la norma, y hacia el 10 de enero fue aprobada la publicación de la misma, ¿no? Bueno, incumpliendo el reglamento parlamentario, como mencionaron varias veces, porque se habían presentado dos reconsideraciones que no han sido recogidas en su momento, ¿no? O revisadas. Bueno, un punto ya a nivel de contexto también para tomar en cuenta es qué ha pasado, ¿no? 2 años han estado insistiendo con estos cambios que los entes técnicos han observado, porque estas efectivamente indicaban que esa promovería incluso la deforestación, ¿no? Siendo rechazadas desde el Ministerio de Agricultura, el CERFOR, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Cada una de estas instituciones explicando, dando argumentos técnicos, ¿no? Y por eso, como mencionamos, fue observada. Pero además de las reconsideraciones presentadas en marzo, hubo una solicitud de CERCONFIEP solicitando la revisión de esta norma en diciembre. Y bueno, ahí sí le hicieron caso, ¿no? En 14 de diciembre fue revisada y aprobada esa norma, ¿no? Queremos ahora ya como el tercer componente de esta presentación, cuál es la afectación también en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Se ha mencionado en la línea de la consulta previa, hacer una medida legislativa que afecta a los derechos de los pueblos indígenas, pasaron por alto de la consulta previa a ellos, ¿no? Además, el derecho al territorio y derechos conexos, ¿no? De los pueblos indígenas, porque recordemos hay una brecha de titulación para las comunidades nativas, ¿no? Norma estaríamos profundizando esa situación. De otro lado también, como ya lo hemos mencionado, legalizando la deforestación. Lo más grave, estaríamos profundizando y agudizando problemas colaterales relacionados a actividades ilegales. Recordemos a los defensores ambientales que han denunciado, ¿no? Indígenas también, actividades ilegales como tala, tráfico de tierras, narcotráfico, ¿no? Entonces, esta situación estaría agudizando, ¿no? Esta situación ya existente. Un punto final para reflexionar, además, y tomar en cuenta, es que hace muchos años atrás, a consecuencia de estas normas que le llamaban la ley de la selva, estos decretos legislativos que en su momento eran abordados para acceder o regular el acceso al Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, sucedieron los lamentables hechos de Levahuazo, ¿no? Donde hubo un enfrentamiento y masacre también, ¿no? A los pueblos indígenas, pero también en las normas que ellos estaban observando. Y de hecho, para quienes desean profundizar esto, hay un informe muy completo de la Defensoría del Pueblo con este enlace también, ¿no? Sobre este punto, ¿no? Y ahora precisamente están argumentando como excusa, ¿no? También acceder a las regulaciones de la Unión Europea para la línea de la exportación de estos productos, y que
aparentemente sería necesaria la aprobación de esta norma. Sin embargo, ya se ha mencionado que esto no cumpliría con los estándares técnicos de lo que solicita la Unión Europea, porque efectivamente sus regulaciones es para poder comprobar que los productos que sean exportados justamente no provengan de áreas deforestadas, ¿no? Entonces, todo lo contrario de lo que se está abordando ahora. Y además, recordar que la ley forestal, luego de los lamentables hechos de Bagua, ¿no? Por estos decretos legislativos que justamente regulaban sobre cuestiones de los recursos naturales y territorios de los pueblos indígenas que les afectaban, fueron derogados estas normativas, pero también desde el Congreso se lideró este proceso, ¿no? De diálogo hacia los pueblos indígenas, realizando la primera consulta previa ad hoc, ¿no? En ese momento, en el 2012, todavía no se había llegado a aprobar la ley, ¿no? Luego más bien fue un compromiso político la aprobación de la ley de reglamento de consulta. Entonces, esta ley que ha sido modificada fue consultada a los pueblos indígenas mediante un proceso ad hoc y además sus reglamentos fueron consultados artículo por artículo con los pueblos indígenas. Y acá hay una fotografía, ¿no? Justamente donde en su momento el ministro de Agricultura, el señor Benítez, sentado, ¿no? Con los pueblos, representantes de los pueblos indígenas y el SEDEFOR, la ministra de Cultura en su momento, aprobaron el acta de diálogo, ¿no? De la consulta de esta norma, ¿no? Es por eso que los pueblos indígenas vinculan esta norma como una afectación directa a sus derechos colectivos, a sus derechos humanos también, pero hacen esta correlación, ¿no? Como en un momento por estas normas vinculadas a la ley de la selva, los lamentables hechos del Baguazo, se hizo la consulta previa, se construyó la ley forestal y sus reglamentos y ahora el Congreso los ha modificado saltando todos estos procesos, ¿no? Y hemos visto también la afectación a sus derechos. Eso es un tema importante para recordar y también entender el contexto que tenemos a nivel nacional sobre esta norma. Con esto ya doy corte a mi presentación y bueno, le doy el pase a mi compañero Carlos Quispe para una sección de comentarios y preguntas también. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación del video. Bueno, ahora, tal como lo comentó la doctora Iris Olivera, le daremos el pase al doctor Carlos Quispe por el tiempo de 20 minutos también. Gracias. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Bueno, en tanto vamos avanzando con esto, también quiero agradecer la amable invitación del Círculo de Derechos Humanos, también a quienes acompañan esta mesa virtual que estamos teniendo y a quienes siguen, ¿no? Escuchándonos tanto en esta plataforma Zoom como en las redes sociales del Círculo. Es un gusto poder compartir algunas ideas. Creo que las dos presentaciones que me han antecedido han sido lo suficientemente claras con relación a las implicancias de esta ley, bueno, la modificatoria de esta ley. Yo quiero más bien acotar cuáles son los impactos que podemos encontrar desde lo local, ¿no? Creo que a partir del trabajo que tenemos en DAR, hay algunas cosas que me parecen claves que pueden ayudar a ponerle carne y hueso a todos estos problemas que se han mencionado, ¿no? Un poco para mencionar algo de DAR, ¿no? DAR es una organización de sociedad civil que trabaja en la Amazonía peruana, pero también con organizaciones de la cuenca amazónica. Concretamente en Perú, nuestro eje de trabajo entra en una narrativa que en los últimos años ha tenido una mayor resonancia, que es sobre personas defensoras de derechos ambientales, líderes indígenas, defensores del territorio, etcétera. Nuestro ámbito de intervención es principalmente Junín, Ucayali y Loreto. Y en este marco de trabajo que llevamos en los últimos años, es bastante evidente el incremento de actividades ilícitas, ¿no? Las desafortunadas cifras, noticias de asesinatos de dirigentes indígenas o líderes, lideresas, integrantes de comunidades nativas que van incrementando, ¿no? En los últimos años, tienen mucho vínculo con los temas que se han estado comentando, ¿no? Y esta es una fotografía que pudimos sacar a mediados de octubre del año pasado en la parte alta de la cuenca del río N, cerca de la frontera entre Junín y Cusco, que como pueden ver, evidencia un río casi seco, ¿no?
Es conocido que hay temporadas de lluvia y hay temporadas en donde el caudal del río baja, pero algo que conversábamos con las personas es que nunca antes el río había tenido el caudal tan bajo, ¿no? Entonces, la foto es contundente, ¿no? Y para un pueblo indígena amazónico, tiene una fuerte interdependencia hacia el río, no solamente por ser un medio de transporte o por abastecer alimentos como pescados, que no solamente son para el consumo familiar, sino también para la venta. Eh, Además de eso, el factor cultural, lo que implica además, digamos, un concepto que también está cobrando fuerza, que es el de los desplazados climáticos, ¿no? Por la crisis hídrica que se viene viviendo en el país, es una cuestión alarmante, ¿no? Nosotros, quienes estamos en Lima, estamos en un periodo de calor casi insoportable, pero poco nada se compara con esto que ya se viene viviendo en la Amazonía peruana y en general en la cuenca amazónica, ¿no? Ahora, menciono esto porque finalmente estos problemas que se ven casi lejanos, casi que no nos tocan, en realidad son un asunto que en los próximos 20 o 30 años van a generar precedentes pues sin ninguna comparación, ¿no? Si no tomamos las decisiones adecuadas en este momento, en verdad, quienes más van a sufrir esta crisis climática van a ser quienes estén en una especial situación de vulnerabilidad, ¿no? Además de ello, la imagen se presta a otro gran tema que es una de las grandes falencias que tiene el Estado al momento de relacionarse con los pueblos indígenas. Bien mencionaban las dos anteriores ponencias que esta ley no ha sido objeto de consulta previa, ¿no? Pese a que existe un mandato recogido del convenio 169 y que la misma ley había sido consultada, ¿no? Eh, Existe una desconfianza de tipo histórico entre los pueblos indígenas y el Estado. Por lo general, la Amazonía peruana ha aparecido en el imaginario nacional como un espacio inhabitado que recién aparece como un asunto de interés en la época del caucho, a finales del siglo XIX. Pero en el caso concreto de la imagen, pertenece al territorio del pueblo Ayaninca, de la cuenca del Lene. Es un pueblo que durante la época de los 80s y 90s sufrió desplazamiento forzado, ¿no? Durante el conflicto armado interno. Este concepto, estos problemas actualmente agravados con el contexto de narcotráfico, la tala ilegal, tráfico de tierras, eh, no hacen sino parte de un concepto que ellos llaman como tequera aviche, que es el pasado que no pasa, pasado que sigue muy latente y que explica la alta conflictividad que se tiene a nivel nacional, pero también en estos espacios más locales. Entonces, estas discusiones, estas normativas, que no son las únicas, de hecho, ¿no? Lo que podemos ver es que esta ley modificatoria de la ley forestal no es sino parte de un bloque de iniciativas contrarias no solo a los derechos ambientales, sino a los derechos humanos, ¿no? A la negación de la existencia de colectivos, de pueblos indígenas, ¿no? Porque así como como este proyecto de ley, hace muy poco también hubo otro que planteaba la modificación de la ley Piazzi, ¿no? De pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, que bajo muy similares argumentos, como el hecho de que los gobiernos regionales deben tener una mayor participación, que hay que pensar en la economía local y que los indígenas son un obstáculo, ¿no? Impulsaban una modificatoria que se bajaba toda la institucionalidad estatal que rige para la protección de estos pueblos en especial situación de vulnerabilidad. Desde luego, nuestra posición no es contraria al desarrollo local y al desarrollo pues, las personas de carne y hueso. De hecho, siempre hemos invitado a que se transparente cuánto de los recursos públicos destinados a los gobiernos subnacionales son efectivamente utilizados en la atención de necesidades humanas básicas y no más bien devueltos, si es que no envueltos en situaciones de malversación de fondos.
Pero más allá de eso, nuestra apuesta es que en efecto se necesita fortalecer las economías locales, sobre todo en un contexto post-COVID, ¿no? En donde principalmente este tipo de economías fueron las principalmente afectadas. Pero esto no debe hacerse a espaldas o en desmedro de, ¿no?, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, o como mencionaba al inicio, condicionando nuestro futuro como humanidad, porque finalmente todos y todas estamos o somos parte de una misma casa común. Bueno, esta ley forestal, volviendo al tema, hace parte de estas cifras alarmantes de deforestación, que no son una especulación. De hecho, las propias fuentes oficiales, como Geobosques, del Ministerio del Ambiente, dan cuenta de estas cifras críticas, ¿no?, que reflejan esta pérdida de cobertura boscosa en la Amazonía, ¿no? La PPT la puedo dejar después, igual esa información también es pública, así que puede ser fácilmente adquirida. Y lo que tenemos es que la situación de desprotección, de amenaza y de ataques sigue una lógica en donde la inseguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas amazónicos es aprovechada por este tipo de actores, quienes obtienen de una manera irregular títulos habilitantes para extracción forestal y que hacen parte de una cadena que implica la expansión de actividades ilícitas. Más o menos funciona de este modo, ¿no? Tienes una comunidad que no está titulada, ¿no? Y el no estar titulada implica que sus linderos no sigan el principio de publicidad, no aparezcan en los registros públicos y por lo tanto esta desprotección jurídica sea aprovechada por principalmente autoridades regionales, quienes otorgan derechos, títulos habilitantes para extracción, por ejemplo, forestal en esos mismos espacios. ¿Cómo esta ley forestal impacta en esos ámbitos? Bueno, como lo ha mencionado Iris, ¿no? El quitar el requisito de la zonificación forestal o del documento técnico sobre el cambio de uso de suelo, lo que hace es facilitar la ocupación desordenada del territorio, la extracción forestal, incluso en bosques primarios, ¿no? Zonas en donde no se podría hacer ese tipo de actividad, mucho menos otorgar ese tipo de derechos, ¿no? Entonces, ¿esto qué causa? La extracción forestal no es una cuestión que implique trabajos de solamente una semana, ¿no? Para yo sacar la madera necesito, por un lado, mano de obra y por otro lado, vías de acceso. La mano de obra no siempre es local. Traigo mano de obra de otras zonas y no necesariamente es indígena, ¿no? Principalmente es de población colona o andina de zonas contiguas, ¿no? ¿Esto qué implica? Un impacto en la interacción diaria, cosmovisiones, visiones distintas acerca del desarrollo del día a día, que van variando, pero además necesito carreteras, trochas, para poder sacar esa madera, ¿no? Entonces, a esta lógica inicial de la comunidad sin seguridad jurídica sobre la cual se otorga un derecho, luego tienes que llega gente de afuera que viene a trabajar, pero luego se termina asentando. Tienes vías de nivel vecinal que son construidas por privados, pero que luego terminan siendo saneadas por municipalidades de nivel distrital. Tienes luego que todo esto hace parte de una red de vías a nivel nacional, tanto existentes como proyectadas, y que evidencian una cadena de conexión entre la deforestación, carreteras y actividades ilícitas, ¿no? Es bastante evidente esta confluencia y que afecta principalmente a los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Hay algunos ejemplos que hemos podido trabajar. Por ejemplo, esta es una vía proyectada desde Iquitos, ¿no? Hay un puente que han inaugurado hace no más de 2 años, que es el puente Nanay, que hace parte de una vía denominada Bellavista Mazán Salvador el Estrecho, que lo que hace es conectar a la ciudad de Iquitos con el Putumayo. Una gran pregunta es, y bueno, hay una necesidad inmediata, desde luego, de la población local para poder acceder a servicios de salud, a cadenas de suministro para la venta de productos como carne de monte, ¿no?, que les pueda significar algún tipo de ingreso, lo cual es completamente necesario, pero la forma en la cual el Estado, en este caso Provías Nacional, viene atendiendo este tipo de requerimientos, no hace sino
potenciar la ocupación de estos territorios, sobreponiéndose a áreas de conservación regional, áreas naturales protegidas, en zonas en donde además hay fuerte presencia de cultivos de uso ilícito de hoja de coca, ¿no? Porque justamente, nuevamente, volviendo a las implicancias de esta ley, lo que tienes es que después de que se extraiga la madera, ¿no? En este ejemplo que mencionaba hace un momento, esa tierra luego es destinada a los monocultivos, ¿no? Y de hecho la hoja de coca es un monocultivo bastante rentable porque te da al menos 3 cosechas hasta 4 en un año. El problema es que ese terreno o esa tierra en 2 o máximo 3 años ha perdido todos sus nutrientes, ¿no? Y luego lo que haces es pues empezar a traficar esa tierra para venderla. ¿Esto lo que qué genera? Que al igual que en un cáncer, las personas que ya han ocupado ese territorio, al ya no poder tener tierra con suficientes nutrientes, se empiezan a expandir. Y esta expansión se da hacia zonas de otras comunidades o nuevos ámbitos dentro de la misma comunidad invadida, ¿no? Esta es una cuestión muy práctica, muy evidente, pero que es muy alarmante, ¿no? Esta es otra gráfica que muestra la frontera entre Ucayali y Brasil, ¿no? Donde también se refleja esta tendencia de expansión de actividades ilícitas. Por el lado, el margen izquierdo pueden ver a la provincia de Coronel Portillo, también hacia la parte baja Atalaya, pero hay una tendencia de expansión hacia zonas transfronterizas, ¿no? Como pueden ver en la siguiente imagen. Dicho sea de paso, por ejemplo, el caso emblemático de Edwin Chota y los dirigentes de Sahueto pertenecen a este ámbito, ¿no? Acá pueden ver en la parte baja Río Tamaya, cerca de la comunidad Alto Tamaya Sahueto, ¿no? En una zona en donde la lógica de extracción maderera de brasileros hacia la zona peruana e inversa va en un incremento sumamente desproporcionado. Entonces, con esto no quiero más que decir que la situación de indefensión, de amenaza latente, de violencia que se vive en los territorios indígenas no es sino una expresión de no la ausencia estatal, ¿no? Más bien por el contrario, acá tenemos mucha presencia estatal, pero esta presencia estatal está completamente o es completamente contraria a la garantía de los derechos, al respeto de los derechos, porque lo que está haciendo es más bien generar un motor de deforestación, cambiar, impactar la calidad de vida de las personas. Es muy lamentable encontrarnos, por ejemplo, con jóvenes que terminan envueltos en este tipo de actividades ilícitas. Inicialmente empiezan en una dimensión de ingresos económicos para satisfacer necesidades, pero que terminan al final envolviéndolos cual época colonial en sistemas de enganches, ¿no? De las cuales luego no pueden salir y que luego van acarreando otras actividades, ¿no? Porque luego está, como decía, ¿no? Siguiendo nuevamente el ejemplo, la tala de madera va seguida por los cultivos de hoja de coca. Sabemos que de los 130.000 hectáreas, perdón, toneladas métricas de hoja de coca, solamente el 10%, según fuentes de bebida, son destinadas al consumo tradicional, que es controlado por el monopolio de ENACO o el chacchado tradicional, y el 90% es destinado para alimentar pozas de maceración en donde se elabora la pasta a base de cocaína, ¿no? Entonces, no hay que ser un genio para saber que desafortunadamente en contextos en donde proliferan este tipo de actividades ilícitas, la población local también puede terminar involucrada, pero además todo este desbalance patrimonial que se genera es lavado de alguna manera, ¿no? Entonces, yo quisiera ir cerrando esta breve presentación, más bien animándoles al ejercicio ciudadano como estudiantes universitarios, universitarias, de poder vigilar lo que se está haciendo en este tipo de cosas, ¿no? No es casual que ciertas decisiones a nivel de Congreso o a nivel del Ejecutivo vayan en esa línea, no es casual cuando se declara de interés nacional algún tipo de proyecto de infraestructura. Por ejemplo, en 2021 teníamos que se quería impulsar la carretera Pucallpa-Cruzeiro do Sul, que conectaba Pucallpa con Brasil. No es casual de ninguna manera, porque más bien responde a estas lógicas en donde estas actividades ilícitas pues calan en distintas esferas de nivel nacional, pero también nacional. Y estos intereses están claramente bien resguardados y más bien es
parte del deber que tenemos para poder vigilar, denunciar y desde luego exigir medidas concretas que podemos conversar seguramente ya en la sección de preguntas o ahora en réplicas para verlo con mayor detalle, ¿no? Y, bueno, estas son algunas fotografías justamente de esta ocupación desordenada del territorio, ¿no? Son unas fotos que pudimos sacar, si la memoria no me falla, en septiembre del 2021 de la carretera Bellavista-Mazán, que conecta Iquitos con el Putumayo. Este es el primer tramo que según el MTC Provías Nacional no existía, pero cuando fuimos al lugar, ustedes mismos pueden ver por esta foto que hay un trazo carrozable y que luego fue acompañado por estas invasiones, ¿no? Casas incluso de mucho mejor material que el de las mismas comunidades que están asentadas en esos territorios. Entonces, esa es la realidad concreta que tenemos, ¿no? No es necesario ahondar más en ello porque creo que las imágenes pueden ser muy contundentes para confirmar eso, ¿no? Gracias. Muchas gracias por su disertación, doctor Carlos. Bueno, habiendo culminado la primera ronda de intervenciones, a continuación procederemos a iniciar una ronda de réplica en la cual, debido al tiempo, solamente contaremos con 5 minutos para comentar las intervenciones de los demás ponentes o agregar argumentos a su intervención principal. Dicho ello, se le cede el paso a la doctora Natalie Torres por el tiempo de 5 minutos. Bueno, muchas gracias por la intervención de los dos ponentes que me han antecedido. Definitivamente creo que ha quedado mucho más claro aquí todas las intenciones y todo lo que conlleva esta modificación normativa que lastimosamente pues estamos viendo que poco a poco se vienen aperturando, ¿no? Algunos intereses que no van muy alineados definitivamente con la preservación de los derechos humanos como debe ser el ámbito de respetar el tema constitucional. Definitivamente sobre lo ya indicado, que va un poco más en el aspecto técnico de los que me han antecedido, porque he visto que han tenido gráficas muy interesantes también. Podría pues indicar que me preocupa mucho en el ámbito más que todo referido a lo que corresponde a la defensa, ¿no? Valga la redundancia, de los defensores ambientales en esta consigna de poder proteger sus territorios, ¿no? Definitivamente el ámbito de no ser escuchados y también de tener dentro del archivo y que definitivamente es misterioso que justo ahora se saque esta modificatoria, pero no se saque lo que implica pues la ratificación de Escazú, que no la tenemos, ¿no? Dentro de la agenda y que sin embargo deberíamos de contemplarla para poder proteger a estos defensores que poco a poco vienen siendo pasibles de asesinatos dentro de sus zonas en esta consigna de protegerlas, es lo que, digamos, estaría dentro un poco más de mis preocupaciones más sensibles, ya teniendo una temática de derechos humanos y sabiendo que no debe de existir el ámbito de la discriminación y mucho menos de la no valoración de lo que son la vida de los pueblos indígenas, que son excluidos lastimosamente dentro de este marco en la toma de decisiones que deben de ser ellos más que nada tomados en cuenta, ¿no? En estas decisiones políticas, estas decisiones administrativas, también como lo contempla la ley, en las cuales ellos son pasibles y vulnerables de todo tipo de modificación que pueda afectar su calidad de vida y su desarrollo. Yo podría dentro de este marco acotar ello, no sé si quizás en este punto, como estoy con uno de los ponentes que creo que es Carlos, el que está aquí del otro lado, podría generar algún tipo de aportación también y quedo a expectativa de todas las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora Natalie Torres. Bueno, ahora le damos el pase al doctor Carlos Quispe también por el tiempo de 5 minutos. Sí, gracias nuevamente. Eh, pues creo que, como mencionábamos, ¿no? Todo este paquete normativo
tiene como característica ir en contra de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y no va a parar, ¿no? Yo he visto muy de cerca el proceso con la ley PIACI, bueno, la modificatoria de ley PIACI a iniciativa del congresista Morante Figari de la bancada Fuerza Popular, y los discursos son que no existen los PIACI, que si bien es cierto, se envió al archivo ese proyecto de ley, no es, digamos, no va a ser ninguna novedad si presentan un nuevo proyecto de ley en contra del mismo o en contra de la institucionalidad PIACI. Ya lo vienen advirtiendo, ya lo vienen mencionando, hay todo un discurso en torno a esto y desde luego que preocupa, ¿no? Porque, digamos, hacen parte, si vemos a nivel regional, cosas muy similares decía Bolsonaro, ¿no? Cuando hablaba de que los indígenas tenían mucha tierra y no había que titularlos más, ¿no? Este tipo de discursos han calado muy hondo en el Congreso, ¿no? Un Congreso claramente deslegitimado, sin suficiente representatividad, pero con el poder suficiente para tomar este tipo de decisiones que están poniéndonos en vilo, ¿no? En preocupación constante cada una. Entonces, creo que desde los espacios en donde sea que estemos, sea academia, sea la universidad, hay muchos frentes que podemos tener, ¿no? Y este tipo de foros ayudan. Yo recuerdo, yo también soy egresado de San Marcos, desde la clínica jurídica interveníamos como amicus, el Círculo de Derechos Humanos sé que también ha tenido ese tipo de intervenciones, y yo animo, ¿no? A quienes están presentes aquí que puedan seguir ese camino porque realmente ayuda, ¿no? Genera esperanza, además de que jóvenes sean parte manifiesten preocupación ante estas cosas que realmente van desbordándonos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, ahora procederé a leer una pregunta que me llegó al interno, que vendría a ser la siguiente. El Colegio de Sociólogos de Lima y Callao ha hecho una demanda de inconstitucionalidad en contra de la modificatoria de la ley forestal. ¿Cuál sería la relevancia que ustedes creen que podría adquirir el fallo que emite el TC? Para ambos, podrían responder. Si deseen. Podría comenzar la doctora Natalie, si... ¿Me podrías, por favor, repetir la pregunta? Porque escuché, pero por partes. Claro que sí. El Colegio de Sociólogos de Lima y Callao ha hecho una demanda de inconstitucionalidad en contra de la modificatoria de la ley forestal. ¿Cuál es la relevancia que ustedes creen que podría adquirir el fallo que emita el TC? Bueno, la relevancia debería ser muy significativa, ¿no? Ya que antes de poder acudir a los organismos internacionales, de hecho, debemos de ver la vía, ¿no? A la que han recurrido para poder tener esta acción, ¿no? De inconstitucionalidad. De hecho, hay varios expedientes o varias resoluciones que el TC ya ha emitido, ¿no? Y que algunas son de precedente vinculante, que tienen que ver con la protección a lo que implica este derecho fundamental de vivir en un ambiente sano y equilibrado, y que por ende estaríamos afectando con esta modificación definitivamente, porque estamos yendo contra el derecho a la vida, a la salud y a la no discriminación, que son derechos también fundamentales. Entonces sería muy relevante tener una congruencia y una coherencia, ¿no? Y que dejemos de lado los aspectos políticos para poder guiarnos solamente en el ámbito doctrinario, en el ámbito que va en la línea de la legalidad, y definitivamente tener una representación en esa vía en la que se ha accionado, que vaya de acuerdo a la voz que muchos de los peruanos quizás no podemos ahora gritar, pero que sin embargo estamos de alguna u otra manera con este tipo de medios haciendo presente, porque definitivamente hoy en día hay una colusión, ¿no? Que se está viendo. Yo no soy política, tampoco es como que me interese mucho ese ámbito, pero sin embargo es evidente, ¿no? Que hay una colusión entre las acciones que está tomando el Ejecutivo
con el legislativo y definitivamente hay atropellos evidentes que están generando que la gente, de alguna otra manera, eh, ya cansados, ¿no? De tanto, tome acción y quiera Dios, no lleguemos a poder generar acciones de violencia, pero lastimosamente la sociedad civil tiene que unirse en este clamor y pues sería muy idóneo que el Tribunal Constitucional, con toda la doctrina que tiene y todo el bagaje que tienen los especialistas que se supone están ahí para llegar a ser parte de los miembros del tribunal, pues tomen, ¿no?, debidamente todo lo que vaya en la línea de la legalidad. Y definitivamente sean esa voz que ahorita parece que no se escuchara y que es parte de lo que en estos espacios estamos discutiendo, ¿no? Eh, bueno, por mi parte, con la evidente expectativa de que la demanda sea declarada fundada, como lo dice la doctora Natalie, creo que existe una excelente oportunidad para que el Tribunal Constitucional pueda actualizar el debate doctrinario que ha tenido, ¿no? En distintas jurisprudencias se han referido al medio ambiente como un derecho reconocido en la Constitución, citando pues la Comisión Brundtland, las convenciones de Naciones Unidas sobre cambio climático, etcétera. Pero ya desde hace algunos años atrás, a nivel internacional se han dado algunos avances que ameritan ser discutidos también en sede interna. Por ejemplo, cómo es que este tipo de iniciativas contribuyen con el cambio climático, ¿no? Que es un tema respecto del cual el Perú tiene un compromiso y, vamos, compromiso suscrito, pero que no necesariamente está cumpliendo como uno esperaría. Eh, y que a nivel internacional, por ejemplo, la opinión consultiva 23/2017 de la Corte Interamericana, ¿no? Donde reconoce al medio ambiente como un derecho humano autónomo. Qué interesante sería que el Tribunal Constitucional también vaya construyendo una línea argumentativa en esa línea y ya no solamente lo coloque, digamos, como un medio para garantizar otros derechos, ¿no? Sino como un derecho autónomo propiamente dicho, que serviría, ¿no? Como parte de estos análisis sobre su contribución al cambio climático. Otro aspecto que creo que podría ser interesante discutir, que ya lo he hecho en algunas sentencias previas, eh, pero, por ejemplo, una práctica jurisprudencial que se ha visto desde la experiencia de la Corte Constitucional de Colombia es la declaratoria de estados de cosas inconstitucional, ¿no? Por un lado, por ese tema de cambio climático, pero por otro lado, respecto de los debates de iniciativas normativas no necesariamente bien fundamentadas. En este caso, el proyecto de ley ha sido cuestionado, ¿no? por su debate célere, por saltarse algunas observaciones, pedidos de reconsideración que habían sido formuladas por algunas congresistas, ¿no? Que justamente dan cuenta de una práctica desafortunada, ya no solamente en este Parlamento, sino en los anteriores, que es aprobar normativas entre gallos y medianoche, ¿no? Entonces, creo que un llamado, digamos, algunos estándares que se puedan fijar a nivel de criterios interpretativos por parte del TC también serían útiles, ¿no? Como parte de estas cosas que se puedan hacer. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor Carlos Quispe. Bueno, no viendo más preguntas, antes de culminar esta mesa de diálogo, me gustaría invitar a los asistentes si pudieran prender sus cámaras para tomar una fotito del recuerdo junto con los ponentes. A ver, esperemos algunos minutos para que enciendan sus cámaras. Maggie, un favor, ¿puedo acotar algo? Sí, doctora. Normal. Disculpen, se me fue totalmente. Al final de la presentación están los números y, bueno, el correo de contacto, pero los voy a invitar. Recién estoy incursionando en temas de el TikTok con contenido ambiental y quisiera que me puedan seguir. La verdad, soy nueva en esto, entonces, bueno, de todas maneras voy a dejarlo acá. Es @ntl.consultores, en donde pienso generar contenido doctrinario, contenido también de las actividades que realizo como consultora ambiental. Entonces,
Les agradecería mucho que me sigan y pues podamos ser una comunidad más grande para tener espacios también como estos en donde hablemos de estos temas. Muchas gracias. Listo, doctor. Entonces ya vamos a tomar la fotito. A ver, 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias, doctores, y nos vemos en otra oportunidad bueno, gracias. Gracias, muy amables. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Estimados y estimadas participantes, les rogamos que no se retiren de la sala, ya que en breve estaremos continuando con la siguiente ponencia.